La congregación abruptamente se quedó en silencio. No más ruido de papeles o movimientos en los asientos. Y odiaba a las personas de esta iglesia que intentaron consolarme. Yo no quería consuelo, quería venganza. Yo quería devolver el daño. Te agradezco, Dios, que no te diste por vencido conmigo como algunas personas lo hicieron. Tú te mantuviste detrás de mí y ahora regreso ante ti y te pido que sanes las cicatrices de mi alma. La pregunta es, ¿puede Jesús identificarse conmigo en la pregunta del por qué que surge en el sufrimiento? En Isaías 53:11 nos dice, debido al sufrimiento de su alma, él verá la luz de la vida y quedará satisfecho y él cargará las iniquidades de ellos. Isaías 63:9 dice, en todas nuestras aflicciones él fue afligido. Y hemos visto todo el dolor que Jesús experimentó, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, abuso psicológico, fue desnudado, fue traicionado, fue rechazado en el momento en que más necesitaba a los más cercanos a él, a los suyos, en el momento de más angustia, cuando dijo que su tristeza era hasta el punto de la muerte, lo dejaron solo y lo abandonaron. Pero también exclamó, Dios mío, e hizo la pregunta que surge en el contexto del dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 22:1, que 1000 años antes de que esto sucediera aproximadamente, ya Dios lo había revelado a través del profeta David. Y en el plan de la salvación se incluyó esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmos 22, y vamos a leer los primeros versículos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esa frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluye lo que acabamos de leer. ¿Por qué no me escuchas? Clamo de día, clamo de noche. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no hay para mí sosiego? ¿Por qué no hay para mí descanso? Y Jesús, en los últimos momentos, el momento más oscuro, el momento de tinieblas, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Cuando estaba sufriendo en su alma. El profeta Jeremías le dijo a Dios, tú me engañaste, y vivió para contarlo en Jeremías 20:7. Y hay una cita que, no sé, hubo un problema ahorita, no apareció, no es aquí, es desde que pasé la presentación, pero es una cita que se encuentra en un libro que se llama La oración hace alguna diferencia. La voy a tener que parafrasear, pero en este libro el autor dice que no existe algún argumento tan grande usado contra Dios como lo usaron algunos de los grandes escépticos que han existido en nuestro mundo, que ese argumento nosotros no lo podamos encontrar en la palabra de Dios. Todos los argumentos que se han usado contra Dios los podemos encontrar en la Biblia. Y lo más interesante es que esos argumentos están en una forma de oración. Así que quiero compartir también la siguiente cita que ha llamado mucho mi atención en un libro que habla sobre el lamento. Y habla sobre el lamento y Jesús se lamentó. Hebreos 5, 7, 8 y 9 dice, en los días de su carne, ofreciendo súplicas, clamores, con ruegos al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y el grito del Getsemaní es un clamor, la oración que Jesús hace 3 veces. En su libro Un lamento sagrado, Michael Carr dice, ¿está mal quejarse al lamentarse ante Dios?
¿Qué no es una señal de rebelión y falta de fe? ¿Cómo puede ser apropiado el expresar mi rabia ante Él? Todas estas preguntas son razonables, pero déjeme hacer lo que Jesús acostumbraba a hacer y responder su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué entonces Dios autoriza muchos lamentos en su palabra? Los lamentos, debemos entender, están en la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos personajes bíblicos expresando su desilusión y rabia a Dios? Buscamos aprender de todas las otras facetas de la vida, pero ¿y de esta? Se lo voy a poner de esta manera. Personas como Job, David, Jeremías y aún Jesús nos revelan que las oraciones de lamento aún así pueden ser oraciones de fe. Ellas representan la última opción de dejar ir a Dios que parece estar ausente o aún peor, sin importarle. Dice en la parte de abajo de esta cita, si esto es verdad, entonces el lamento expresa uno de los momentos más íntimos de fe y no una negación de esta. Es una honestidad suprema ante Dios de mi fe que me dice que puedo confiar en Él. Él me anima a llevarle todo como un acto de adoración, mis desilusiones, frustraciones y aún mi odio. Solo el lamento revela este tipo de fe, una fe bíblica que entiende mejor el corazón de Dios como es revelado a través de Cristo Jesús. El lamento es un último clamor de no dejar a un Dios que parece que no está ahí o que está ausente. Cuando he perdido esto en mi vida, lo más posible es que estoy totalmente distanciado de Dios. Bíblicamente, los lamentos que son pecado son los lamentos que tenía, por ejemplo, el pueblo de Israel, que se quejaban contra Moisés, contra Aarón, pero no iban directamente con Dios. Ahora hay un principio fundamental cuando hablamos del sufrimiento que tenemos que entender. Una cosa es que Dios desee nuestro sufrimiento y que sea su voluntad, y otra cosa es que Él permita el sufrimiento en nuestra vida. A nosotros nos gusta quisiéramos que Dios bajara la mano del cielo cuando alguien me va a hacer algo daño y evitar ese sufrimiento. Pero no me gustaría que Dios bajara la mano del cielo cuando yo soy el que estoy haciendo algo malo. Si Dios hiciera esto, Dios dejaría de ser Dios. Y una cosa es que exista el sufrimiento y que Dios lo desee, que no es así. Y otra cosa es que Dios, en su misericordia, en su amor, en su justicia, que nos creó como seres moralmente libres, lo permita. Pero ya hemos estudiado que aunque Él lo permitió, Él tiene una respuesta y una solución para hacer aún lo que otras voluntades hacen sin el permiso de Él y sin permitirle que Dios guíe su voluntad. Así que vamos a estudiar uno de los casos bíblicos más interesantes sobre el sufrimiento y es el libro de Job. Y comenzamos con esta cita que nos aclara todo el panorama para no tener dudas durante el transcurrir de este tema. Job le dijo a Dios, en el libro de Job está escrito capítulo 40 versículo 8, Dios le dijo a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Dios nos muestra claramente, su palabra nos muestra claramente que que había hecho Job con Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y luego que dice, ¿me condenarás para justificarte tú? Así que la palabra de Dios es muy clara y no vamos a entrar en discusiones teológicas. Aquí estamos viendo el sufrimiento carnal y Dios es muy claro en su palabra que Job había condenado a Dios. Así que veamos algunas de las cosas que Job dice en su libro. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Así que estamos comenzando un poco por el final para poder entender este tema, porque tenemos muchos falsos conceptos sobre Job. Y Job, en el último capítulo de su libro, dice que él se aborrece y ¿qué más? Y se arrepiente en polvo y ceniza. La pregunta es,
de qué es lo que se está arrepintiendo Job. Si Job se está arrepintiendo, había estado pecando, pero hay algo que tengo que dejar muy claro. Vayan a sus Biblias, al libro de Job, al capítulo 2, cuando suceden estas tragedias en la vida de Job que Dios permite y después que permite que se toque su carne, vamos a ver algo que está en la palabra y que es el mismo Dios hablando, para que no nos quede ninguna duda. Job capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿quién está hablando? Jehová. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara? ¿Cómo? Sin causa. La Biblia, el libro de Job es bien claro que el sufrimiento de Job no es porque había pecado. Y esta es la segunda ocasión en que Dios presenta a Job como alguien recto, como alguien limpio, como alguien justo. Pero Dios mismo dice, me incitaste 2 veces para que yo arruinara a Job sin causa. Pero en el capítulo 42 del libro de Job, Job se está arrepintiendo. Y necesitamos entender de qué es lo que Job se está arrepintiendo, y ya lo leímos en el versículo anterior. Job había condenado a Dios. Y vamos a ver las mentiras que Job tenía en su corazón, que solamente salieron acerca de Dios en el sufrimiento. Y ya vimos claramente que el sufrimiento de Job no fue porque pecó. Y en la Biblia, el libro de Job es muy claro, y de hecho ahorita lo vamos a ver al final, qué fue lo que dijo Dios sobre esto. Pero Job se arrepintió. ¿De qué fue lo que Job se arrepintió? Y ya vimos que condenó a Dios. Leamos algunos de sus pasajes, Job 9, 22 y 23. Al perfecto y al impío él los consume. Si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¿Qué imagen en el contexto del sufrimiento está teniendo en este momento Job acerca de Dios? ¿Que Dios es qué? Es un tirano que se ríe del sufrimiento de los inocentes. Al perfecto y al impío, ¿el que dice? Los consume. Así que Job, en el contexto del sufrimiento, están saliendo mentiras que Satanás sí sabía que Job tenía, porque ¿quién es el que las pone? Satanás. Que Dios también sabía que Job las tenía, pero Job no sabía lo que creía de Dios, y en el contexto del sufrimiento empieza a salir todo esto. Te ríes del sufrimiento de los inocentes. El siguiente versículo, el libro de Job 10, del 13 al 14. Estas cosas has guardado en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si peco, tú me observas y no me tienes por limpio de mi iniquidad. ¿Cuál es la imagen que tiene Job en este versículo acerca de Dios? Está cerca de ti, si peco, ¿qué? Tú me observas. Es una imagen que muchos tenemos, un Dios que está ahí esperando a ver qué es lo que yo voy a hacer para entonces lanzar un castigo desde el cielo. ¿Okay? Vamos al siguiente versículo que es todavía más claro. Job 6, 4. Las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job está diciendo que Dios es un ¿qué? Terrores de Dios me combaten. ¿Qué será? Un terrorista. Siguiente versículo, 7:20. Porque me has puesto como blanco tuyo, de modo que sea yo una carga para ti. ¿Cuál era la imagen que en el contexto del sufrimiento Job estaba viendo acerca de Dios, de la cual se arrepiente más adelante? Leamos el siguiente. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezca sobre el consejo de los impíos? Otras versiones dicen, como dice en la pantalla en la parte de abajo, que sonrías sobre el consejo de los impíos. Y dice en el siguiente, Job 13:3, pero quiero hablar con el Todopoderoso y deseo que argumentar con Dios. Y Job en su libro,
que dicen los eruditos bíblicos que es la oración más larga, y es un libro donde Job está orando con Dios, pero que esta oración es interrumpida cuando aparecen las conversaciones de estos amigos. Y es un libro que no es tanto acerca de si Job es fiel o no, es un libro de que veamos la lucha de un hombre en el contexto del sufrimiento, y está luchando por agarrarse de Dios aún en medio del dolor y no dejarlo ir, y encontrar ahí aún su última esperanza. Uno de los versículos más citados de Job, aunque citamos solo la mitad y no la segunda parte. He aquí, aunque él me matare, en él ¿qué? En él esperaré. Qué confianza, qué intimidad de Job, aún muerto esperando, pero ¿qué dijo? Pero defenderé delante de él mis caminos. Job le está diciendo a Dios, no sé si aquí saben, si tú y yo tenemos un encuentro y peleamos y argumentamos, y en el round 10 tú me noqueas, Dios, en la mañana la resurrección tú me tienes que decir y me tienes que dar mis explicaciones. Aunque él me matare, en él yo esperaré, pero no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y luego en Job 14:19, Job expresa claramente, tú destruyes, ¿qué cosa? La esperanza. Y Job le pide algo a Dios en su libro. ¿Y será que se cumplió esto? ¿Quién diere ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual he de ver por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. ¿Se cumplió lo que Job le pidió a Dios? Se escribió y lo podemos leer hoy y está en su palabra por la eternidad. ¿Y por qué se escribió esto? ¿Cuáles las lecciones que nosotros podemos encontrar? Y antes de ver esto, vamos a ver lo que Job dijo en el capítulo 27, versículos del 2 al 4. Vive Dios, el cual ¿qué? Ha quitado mi derecho. Y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, mi lengua no pronunciará engaño. Aquí Job se está contradiciendo. Después de todo lo que expresa, pero Job está buscando a un Dios y él está tratando de ser lo más honesto posible. En Job 30, 20 al 22, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me hiciste cabalgar sobre el viento y disolviste mi sustancia. ¿Cómo está definiendo Job a Dios aquí? Te has vuelto, ¿qué dijo? Cruel para mí, como alguien cruel. ¿Okay? Así que Job está condenando a Dios. Y algunas de las cosas que le dice en su libro, hay más. Eres opresivo, Dios es injusto, eres implacable, eres cruel, no atiendes, eres perseguidor. Y en el contexto del sufrimiento y el dolor comienzan a surgir las mentiras que Job tenía acerca de Dios. Muchos de nosotros, tristemente, tenemos que llegar a veces al dolor y al sufrimiento para entender quién es Dios realmente, porque lo vemos como una persona alejada. Y el libro de Job es muy bonito, porque cuando uno llega al capítulo 38, ve un Dios que no está tranquilo, ve un Dios que no está quieto, sino ve un Dios que se levanta en el contexto del dolor y que dice, aquí estoy y ahora te voy a hacer preguntas a ver si tú me las puedes responder. Y esa era la imagen que Job tenía acerca de Dios. Esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, acerca de la oración. Muchos no oran, se sienten bajo la condenación del pecado y creen que no deben ir a Dios hasta que no hayan hecho algo para merecer su favor o hasta que Dios haya olvidado sus transgresiones. Dicen, no puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira o dudas y por lo tanto no puedo ir. Así permanecen lejos de Dios y al hacerlo están pecando todo el tiempo.
pues sin Él no podréis hacer más que lo malo. Si orarle a Dios de la manera que Job le oró, condenándolo, es un pecado, ¿a quién le llevo yo mi pecado? Después de esto, de recibir 70 preguntas de Dios, ya leíamos el versículo, Job se arrepiente. Pero queremos ver una parte final del libro y no estamos terminando porque necesitamos reflexionar un poco más. En Job 42, 7 al 9 hay una frase muy difícil de entender de Dios y queremos entender aquí y centrarnos en esto. Job 42 del 7 al 9. No habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos, ¿está hablando a quién? A los amigos. Ahora pues tomaos 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros con afrenta. Y vuelve a repetir por segunda vez Dios, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y en la última parte, en este capítulo que es el final de Job, aparece Dios reprendiendo a los amigos, y no tenemos el tiempo, pero me imagino que ustedes han leído lo que escribieron los amigos. Y cuando leemos lo que escribieron los amigos no escribieron lo que Job escribió. Los amigos escribieron palabras elocuentes. Los amigos escribieron o dijeron lo que está escrito, palabras muy bien dichas y que hablaban muy bien de Dios. Pero el Señor se presenta y dice: ustedes no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y por lo tanto Job tiene que interceder. Ahora veamos unas de las palabras. ¿Ok? Vamos a comparar las palabras de Dios con las palabras de Job. Dios dice: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y Job dijo: Dios se ha quitado mi derecho. Dios se ha vuelto cruel para mí. Ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Y qué hizo Job? ¿Okay? Mis labios no hablarán iniquidad. ¿Y qué fue lo que dijo Job? Tú resplandeces o sonríes sobre el consejo de los impíos. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que las palabras de Job fueron correctas y en cambio las palabras de sus 3 amigos fueron incorrectas? Y estamos viendo claramente, y les vuelvo a repetir el versículo, que Job estaba condenando a Dios. ¿Qué podemos entender? Esta es una pregunta interesante, y cuando la Biblia habla de estas cosas, el Señor tiene tantas lecciones para cada uno de nosotros. Los amigos de Job hablaron de Dios. Job habló con Dios. Job tuvo la honestidad y la sinceridad para llevarle aún lo que era una ofensa a su Creador, que él no sabía que tenía, y que salieron todas estas mentiras de las cuales él condenó a Dios y después se arrepiente. Job habló con Dios. Y los 3 amigos estaban hablando acerca de Dios, hablaban mucho de Dios, pero no permitían que Job hablara con Dios. Y muchas veces nosotros, cuando alguien está en sufrimiento y en dolor, a veces hacemos lo que hacen los 3 amigos: interrumpimos ese grito de dolor de la persona para permitir que el Señor se revele a través de Cristo Jesús, como lo hemos estudiado en estas noches. Job habló con Dios. Los amigos hablaron de Dios. Job estaba argumentando con Dios, que es enojarse con Dios. Él se estaba rindiendo a la soberanía de Dios y entonces fue aprobado por Dios. Ahora, los amigos de Job hablaron de Dios y fueron condenados por Dios. Job habló con Dios y aún condenó a Dios, que no está bien y no mandamos a nadie a hacer esto, pero Job fue aprobado y bendecido por Dios, y el Señor grabó sus palabras y dijo a sus amigos: no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job.
Y por eso nosotros podemos estar argumentando con Dios, ¿okay? Que significa estar enojados con Dios, pero Job recibe el sello de la aprobación con Dios. No sé qué pasó ahí. Lo transformé de otro programa de Keynote a PowerPoint y por eso pasó eso. Ahora Jesús en el Getsemaní clamó, gimió con súplicas y ruegos al que lo podía librar de la muerte. Y en el momento en que estaba luchando por evadir el dolor, por protegerse ante el dolor o mostrar que Él era el Hijo de Dios y hacer un milagro o otra cosa, Jesús también se lamentó ante su Padre, luchando y encontrando esa fe, que es la fe de Jesús, para entregarlo todo, aun cuando nuestros sentidos nos dicen lo contrario. Nosotros muchas veces creemos a lo que sentimos. Jesús fue rechazado. Sus sentidos le decían todo lo contrario, pero Jesús se aferró a la palabra de Dios y por eso al último dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que Job condenó a Dios, pero Job fue aprobado con Dios. Y ya hice la aclaración al principio, no estamos mandando a nadie a hacer esto. Pero si usted tiene un conflicto con Dios, si nuestra imagen de Dios es que es malo, es que se ríe del sufrimiento de los inocentes, es que Dios es cruel, es que Dios es injusto, usted y yo necesitamos sentarnos en algún lugar de la casa y enfrentarnos a Dios y pedirle que quite todas las mentiras que Satanás ha puesto en nuestro corazón, aún en el contexto del sufrimiento de quién es Dios. Jesús luchó, le dijo a su Padre, no mi voluntad sino la suya. Le expresó a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba luchando por rendir su voluntad a su Padre. Y Jesús fue aprobado por Dios y como decíamos en otra ocasión, tuvo una honestidad total, sumisión total y victoria total. La pregunta es, ¿la sumisión de quién es más fuerte y más profunda? ¿La victoria de Jesús o mi propia sinceridad o tu sinceridad? En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo y ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de ¿quién? En la fe del Hijo de Dios. Una fe que aún en su momento más difícil, donde tenía que tomar la decisión más importante para nosotros y cuando la humanidad pendía de un hilo, Jesús se expresó de tal manera ante su Padre y obtuvo la victoria. Y la victoria de Jesús es la victoria que cada uno de nosotros necesitamos. Quiero compartir con ustedes un poema que se titula El Gran Silencio. Y este poema va a resumirnos mucho de lo que estamos viendo. Tú y yo somos llamados a reivindicar el carácter de Dios. Dios ha sido puesto en tela de juicio. Y el Señor en su palabra nos ha llamado a reivindicar su carácter. Y lo que tú y yo decimos en el contexto del dolor y del sufrimiento está acusando y condenando a Dios, o estamos reivindicando su carácter. Yo no sé qué es lo que tú piensas en tu corazón cuando te preguntas por qué Dios permitió que esto pasara. ¿Dónde estaba Dios? Y una de las interrogantes más grandes es esa, pero queremos encontrar una respuesta a esos interrogantes. Vamos a ponerle atención a este poema. En el fin del tiempo, millones de personas fueron esparcidas en una gran planicie ante el trono de Dios. Era como el día del juicio. La mayoría se contraía hacia atrás debido a la luz resplandeciente frente a ellos, pero algunos grupos cerca del frente hablaban vehementemente, no con vergüenza humilde, sino hostilmente. ¿Puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber acerca del sufrimiento?
ronroneó un joven de piel oscura. Levantó sus mangas para poder mostrar un tatuaje con un número de un campo de concentración nazi. Nosotros pasamos terror, palizas, tortura, muerte. En otro grupo, un joven negro, este es un poema de 1800, por eso está escrito así. A veces yo pongo afroamericano por la cultura. En otro grupo, un joven afroamericano bajó su collar. ¿Qué con respecto a esto? Él reclamó, mostrando una fea cuerda quemada, linchado no por algún crimen, sino por ser negro. En otra multitud, una muchacha estudiante, con una mirada resentida, ¿por qué yo debía sufrir? Ella murmuraba, no fue mi culpa. A lo lejos de la gran planicie se encontraban cientos de grupos. Cada uno tenía una queja delante de Dios por el mal y el sufrimiento que había permitido en este mundo. Cuánta suerte tenía Dios de vivir en el cielo, donde todo era dulzura y luz, donde no hay llanto ni temor, ni hambre ni odio. ¿Cómo Dios podría saber todo lo que el hombre ha sido forzado a soportar en este mundo? Ya que Dios conduce a una vida bastante protegida, decían ellos. Así que cada uno de estos grupos envió al frente a un líder, seleccionado debido a que había experimentado más sufrimiento. Un judío, un afroamericano, una persona de Hiroshima, un artrítico con una deformidad horrible, un niño talidomide, que es una deformación congénita. En el centro de la planicie consultaban entre ellos. Al final estuvieron listos para presentar su caso. Ya estaba decidido. Yo no sé si en algún momento tú y yo hemos juzgado a Dios. Y nosotros somos llamados a reivindicarlo. Pero lo que vemos en el contexto del sufrimiento o lo reivindica o lo condena. La sentencia de ellos fue, antes de que Dios pudiese estar calificado para ser su juez, antes de que pudiese estar calificado para ser su juez, tenía que sufrir todo lo que ellos sufrieron. Su decisión era que Dios tenía que ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre. Que Él nazca como un judío, que la legitimidad de su nacimiento quede en duda. Désele una misión tan dura que aún su familia piense que está fuera de mente cuando trate de realizarla. Déjesele ser traicionado por sus amigos más cercanos, que se enfrente a cargos falsos, sea juzgado por un jurado prejuiciado y sea condenado por un juez cobarde. Déjesele ser torturado. Por último, déjesele sentir lo que significa estar tremendamente solo. Entonces, déjesele morir de tal forma que no haya duda de su muerte, que haya una gran multitud de testigos para verificarlo. Mientras cada líder anunciaba su parte de la sentencia, fuertes alaridos de aprobación se oían de la multitud de personas reunidas. Y cuando la última persona terminó de pronunciar la sentencia, entonces hubo un gran silencio. Nadie se movía, porque sin más ni más, todos sabían que Dios ya había cumplido su sentencia. Jesús, Dios en Cristo, sufrió en nuestro lugar y es soberano. Como dijo un hombre, no recuerdo el escritor, donde el mundo se pregunta por qué, ahora ahí podemos poner la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la respuesta. Cuando yo me pregunto dónde estaba Dios, el Señor estaba reconciliando al mundo en Cristo, en la cruz, en nuestros sufrimientos. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? No hay una respuesta intelectual. La respuesta es el sufrimiento de Cristo Jesús. Hubo un gran silencio.
Dios ya había cumplido la sentencia y estaba calificado para ser nuestro juez. Vino a esta tierra en Cristo Jesús y fue traicionado igual que tú y que yo, porque Él es la respuesta a mi porqué. Y fue abusado físicamente, verbalmente y emocionalmente. Y Él es la respuesta a mi porqué. Y fue desnudado, fue abusado, fue tentado a adormecer su dolor. Y pagó el porqué. Es una pregunta que siempre apunta a injusticia. Y en la cruz, ante ese porqué, podemos poner ahora la cruz donde está la injusticia más grande que se ha cometido. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Ante la pregunta del porqué de injusticia, se impone la cruz como la respuesta más grande de un Dios que se encarnó y tomó mi lugar para que yo me pueda conectar con Él y pueda encontrar la respuesta en una persona real que sufrió, que está ahí, para que con sus manos heridas me puede ofrecer sanidad y libertad. Jesús clamó y se lamentó abiertamente, honestamente y repetidamente con su Padre. Y Jesús es nuestro ejemplo ante la pregunta del por qué que Él mismo se hizo, de cómo nosotros también podemos obtener la victoria. Ya lo decíamos, es la fe de Jesús, la fe del Hijo de Dios. No es fe en Jesús, donde yo soy el centro y son mis obras. Es recibir la fe de Jesús en mi vida, cuando Él toma todo lo mío y yo recibo todo lo suyo, porque la Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la intimidad que tú tienes con Dios? Satanás vino a esta tierra y puso la marca del dolor, del pecado y del sufrimiento para alejarnos de Dios. Pone mentiras para desconfiar de Dios y que terminemos alejados de Él. Pero hay una intimidad tan grande que podemos tener, que es revelada por la honestidad. Job condenó a Dios y fue bendecido por Dios, porque Job habló con Dios, se presentó delante de aquel que era la respuesta a su porqué. Y Job tiene un paralelismo totalmente directo con Cristo Jesús. Revelada por la honestidad, esta intimidad revelada por la honestidad conlleva a la victoria. Yo no sé cuál es tu definición de respeto, si es la definición de Dios o la del hombre, si es tu definición de hacer oraciones bonitas, pulidas, hipócritas, bien habladas y floridas, a ver si convences a Dios en tu propia fuerza, o tienes la capacidad de presentarte ante el Señor y pedirle a Él que muestre tu corazón herido, que saque las mentiras que están impidiendo que creas que Él tiene poder y esperanza para transformarte a ti y a los demás, que es una oración honesta, como la hizo Job, como la hizo Jeremías, como la hizo Jonás y como la hizo nuestro Salvador Cristo Jesús. El desafío más grande que nosotros tenemos hoy en día, lo único que Dios nos pide que hagamos es lo único en lo que tenemos más dificultad en el tiempo para hacerlo. Dele tiempo de calidad a Dios. La oración es la oportunidad para hablar con Dios como si habláramos con un amigo. Y Él es sublime, soberano, poderoso, para llevar mi rabia, mi resentimiento, mi amargura, todo lo que tengo contra mi prójimo. Pero Él también es la respuesta a las mentiras y la rabia o el odio que puedo tener hacia Él. En la cruz del Calvario está la respuesta del porqué. Y la cruz se impone y la respuesta es un Salvador herido que estuvo dispuesto a traernos a cada uno de nosotros con lazos y cuerdas de amor para ser libres de las marcas del sufrimiento. ¿Cómo podemos estar enojados con Dios, pero ser bendecidos al mismo tiempo? Hablamos mucho de Dios,
pero hablamos muy poco con Dios. Y nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo y nuestra esposa necesitan ver la imagen de alguien que habla con Dios. El mundo está cansado de teoría. El mundo necesita ver imágenes reales de sanidad y libertad que reivindiquen el carácter de Dios aún en el contexto del sufrimiento. Si tú te estás enojado con Dios, hay que ponerse los guantes. El Señor está listo para revelarse quién es Él. El Señor está listo para mostrarte que Él te amó primero y que por eso puedes ser atraído para tener una experiencia de amor y comunión con Él. Vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Y si tú no estás peleado con Dios, sea una respuesta y una imagen de Dios ante los que tienen este problema. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor, porque aunque en el sufrimiento Satanás puso sus argumentos, sus marcas para alejarnos de ti, para dudar y desconfiar de ti, para dudar de tu soberanía y de tu poder y de tu presencia a nuestro lado, tú enviaste a Jesús, Dios en hombre, tomando nuestro lugar y nuestro sufrimiento, para ser calificado, para juzgarnos y ser nuestro intercesor. Señor, permítenos ver a Jesús, permítenos que la cruz se imponga ante la interrogante del por qué. Perdónanos, Señor, porque en nuestro sufrimiento te hemos condenado injustamente. Perdónanos, Señor, porque nos justificamos por nuestras malas acciones. Permítenos ser atraídos a la cruz de tal manera que podamos reivindicar tu carácter. De tal manera que el odio, la amargura, el dolor, el pecado sea vencido con la sangre del Cordero y podamos plenamente reflejar tu imagen. Señor, tú vienes pronto. Estás esperando un pueblo que sea blanco y puro para reivindicar tu carácter, para terminar con este pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos,